Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra en este viernes económico, como todos los viernes. Esperamos que esta semana haya sido de provecho para todos ustedes y que este programa le pueda ayudar en la toma de decisiones. Quizá usted en este momento está pensando en adquirir alguna casa o algún vehículo, o quiere saber simplemente cómo estará la economía este año por planes que tenga a fin de año, o de alguna compra, o de alguna inversión en específico. Para hablar de este tema justamente hemos invitado a Daniel Ortiz. Él es analista económico y director de CEPSA, Consejeros Económicos y Financieros. Buenas tardes, don Daniel, ¿cómo está? Buenas tardes, María, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, un gusto estar en el programa. Qué bueno que está por acá. Don Daniel, muchas gracias por atendernos. Quisiéramos preguntarle cómo ve usted que se está dando la economía. Ayer justamente teníamos la conferencia que daba el presidente del Banco Central, don Roger Madrigal, acerca de las tasas de interés, pero como un todo, ¿cómo se está vislumbrando este año la economía? Hay que recordar que lo que estamos es en un entorno tal vez no de crisis, sino va a ser un entorno tal vez de más lento dinamismo, menor crecimiento, donde hay mucha más incertidumbre que la que se tenía el año pasado, sobre todo por lo que está pasando afuera, ¿verdad? Este 2025 inicia muy diferente de lo que inició el 2024. Estamos, por ejemplo, con elementos, hay que recordar que Costa Rica es una economía pequeña, muy abierta, pero muy integrada al comercio mundial. Y por eso cuando hay ruido afuera, algo de eso tiende a reflejarse. Y estamos entonces en un entorno donde nuevamente estamos viendo temas complejos que afectan, ¿verdad? El tema de los aranceles, el tema de las políticas migratorias, el tema de tensiones geopolíticas, el tema nuevamente de incertidumbre y mucha volatilidad en los mercados financieros. Y algo de eso pues tiende a reflejarse en lo interno, ¿verdad? Cuando las personas sienten una buena confianza, cuando sienten que no hay ruido, cuando sienten que no va a haber incertidumbre, son más propensas a consumir, ¿verdad? Y dentro de eso hablamos de bienes discrecionales, tienden más a pensar en compra de casa, tienden más a pensar en compra de carro. Pero yo creo que este año lo que estamos viendo es un año donde las personas están tal vez pensando dos veces antes de realizar uno de estos gastos. Vean por ejemplo los mercados accionarios en Estados Unidos y por qué nos interesan los mercados accionarios si yo estoy en Costa Rica. Bueno, recuerden algo, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y los mercados accionarios en alguna medida son un indicador que nosotros seguimos para ver la dirección de la economía de Estados Unidos. Si uno los ve en los últimos 30 días, esos mercados se han contraído entre un 9 y un 13%. ¿Y qué significa eso? ¿Una corrección de mercado? Podría ser. Pero también algunos analistas ya están previendo que puede haber una recesión en los primeros meses del año en Estados Unidos como consecuencia de muchas de las medidas que está tomando Trump. Hay que recordar que ha puesto aranceles a Canadá, aranceles a México, aranceles a China, ya inició un tema de aranceles con Europa. Adicionalmente ha despedido una buena cantidad de empleados públicos en Estados Unidos. Y las personas y el consumidor gringo están diciendo, pucha, este va a ser un año complejo. Es un año donde posiblemente muchas de estas medidas puedan traducirse en inflación. Y cuando el consumidor siente que va a perder poder de compra, pues consume menos. Y algo de eso también lo estamos viendo en turismo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el consumidor norteamericano? Justamente decía ayer que sí podría haber un impacto en el tema de los insumos, del costo de los insumos para producción, y que eso de alguna manera podría tener un efecto sobre el sector productivo costarricense. ¿Ustedes concuerdan con eso? Yo creo que el presidente del Banco Central está haciendo un análisis tal vez más objetivo en ese sentido. ¿Por qué? Porque recuerden algo, Costa Rica, buena parte de los bienes que nosotros consumimos, y por decir buena parte, me digo casi en su totalidad de los bienes que consumimos los importamos. La ropa, buena parte de los electrónicos, buena parte de los muebles, etc. Entonces, ¿qué pasa en un mundo cuando tiene mucha más inflación? Es decir, si los precios suben afuera, ¿qué pasa con los precios de lo que yo importo? También suben. Creo que sí, en un mundo donde se comercia menos, las economías pequeñas y abiertas, como la costarricense, se ven afectadas. ¿Por qué? Porque hay un menor volumen de comercio y eso nos repercute a nosotros. Donde suben los precios y empieza una guerra comercial como la que se está previendo, y ya se está viendo, de hecho, de que le pones un arancel a un país y el país te responde con un arancel del mismo valor y luego otro país se mete.
y sí, se vuelve más caro comerciar y nosotros algo de eso lo vamos a sentir muy bien en la importación de muchas cosas que tenemos, no solo bienes de consumo final, sino también insumos que se utilizan en el proceso productivo. Hay que recordar también que hay impactos y yo me imagino que tal vez el ministro de Comercio no hizo énfasis en esto, pues no lo estaba viendo así, pero en un mundo donde, por ejemplo, se afectan nuestros otros principales socios, ¿verdad? El principal socio es Estados Unidos, ahí van casi el 50% de las exportaciones. Pero ¿quiénes son los otros dos socios más grandes del país? La Unión Europea y Centroamérica. Y si estos dos se ven afectados, la Unión Europea por aranceles y la región centroamericana por deportaciones masivas que van a afectar las remesas, que esas remesas que utilicen los países para consumir buena parte de los bienes que exportamos, vamos a tener impactos indirectos, ¿verdad? Una Europa que crece menos, un Centroamérica que crece menos, significa que son dos socios comerciales que nos compran menos. Y ahí sí tenemos canales de impacto. Creo que el presidente sí, el tema de las tasas ahora, aunque hubo más espacio para reducir las tasas en el pasado, en este momento reducirlas podría ser aventurado. ¿Por qué? Porque ya los analistas están previendo que la inflación en Estados Unidos este año puede llegar a un 3%. Eso es pues, un 50% más alto de lo que es la meta del banco, que es un 2%. Y en un entorno también donde Estados Unidos pudiese entrar en recesión en los primeros meses del año, pues hay que ser cauteloso con las medidas que tenemos que tomar. Yo creo que medidas directas, y aquí hay una interrogante, habrá que ver qué pasa el 2 de abril, cuando se habla, y el mismo presidente Trump anuncia que va a poner aranceles a productos agrícolas. No ha dicho a quiénes, pero por ejemplo, supongamos que lo ponga a productos que comercia con México, bananos, nosotros también producimos bananos, café, nosotros producimos también café. Entonces, todavía hay muchas interrogantes de cómo nos podría afectar. Se han hecho algunas declaraciones, María, por ejemplo, de que los microchips, los dispositivos médicos, ciertos servicios claves se tienen que producir a lo interno de Estados Unidos. ¿Y eso qué significa para nosotros? Señales de alerta, ¿verdad? Nosotros esto lo producimos acá y lo vendemos allá. ¿Y qué pasa si de pronto se dan las condiciones para que ya eso se produzca hacia allá? Entonces, creo que hay mucho ruido y aunque no hay implicaciones directas hacia Costa Rica, pues indirectamente sí hay y estamos, ¿verdad? En un mundo donde en este momento se están dando ciertos intercambios y ciertos efectos, pues no estamos exentos de que nos pueda afectar. Sí, a mí hay algo que me llama la atención y son dos palabras que ayer utilizaba justamente don Roger y son prudencia y cautela. Para explicar el por qué no se da un incremento justamente de la tasa de política monetaria. Esta prudencia y cautela me llama la atención porque también recientemente la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica con el índice al consumidor explicaba que hay más optimismo sobre la economía. ¿Cómo puede entonces uno combinar estos dos factores, tomando en cuenta que también la economía dejó de ser como la principal preocupación de los costarricenses ahora justamente que estamos de cara a una campaña política? ¿Cómo podemos valorar estos tres aspectos o estos tres factores? Bueno, hay que recordar que las encuestas son termómetros, ¿verdad? Y no necesariamente en el periodo en que se hizo por ejemplo, en el caso de la UCR, esa es una encuesta que es solo telefónica y entonces ya solo tiene un sesgo de que son encuestas telefónicas, no son, por ejemplo, encuestas hogar-hogar. Pero vamos a ver, el consumidor puede estar hasta cierto punto optimista. ¿En qué sentido? Viene de épocas donde ha podido consumir hasta cierto punto cosas que antes no consumía. ¿Por qué? Porque bueno, con la fuerte caída que ha tenido el tipo de cambio se aceleró muy fuerte la salida de costarricenses al exterior. Eso lo vimos el año pasado, donde casi 1.400.000 costarricenses fueron a viajes en el exterior, donde las tasas de interés también se redujeron en alguna medida respecto a los valores más altos, continuaron reduciéndose. También una inflación que fue muy cercana a cero, negativa, aunque eso no bajó los precios de los alimentos o los alquileres o ciertas cosas, sí bajó el precio de bienes duraderos. Hablamos de televisores, hablamos de refrigeradoras, licuadoras, etcétera, de bicicletas, de motocicletas, de vehículos nuevos. Entonces, claro, la gente viene todavía con un cassette de que es una época donde cierta cantidad de bienes se ha abaratado y se puede consumir. Claro, cuando uno ya ve ciertas estadísticas hacia cierre de año, por ejemplo el IMAE, encuentra que una cosa es el sentimiento del consumidor y otra cosa es lo que ya nos está diciendo la actividad económica. Uno ha visto una desaceleración y el ritmo de crecimiento que tenían, por ejemplo, el consumo de bienes no duraderos, ahí hablamos de gasolina y alimentos,
vemos una desaceleración en el consumo de servicios. Estos son estadísticas oficiales del Banco Central. Un sector comercio que es indirectamente de ver el consumo, que también está creciendo la mitad de lo que crecía a inicios del año pasado. Entonces, cuando uno ve esas fuerzas, uno diría, puede ser que esta coyuntura de confianza en algún momento empiece a dar vuelta. Yo no descartaría eso, y de momento, como el tipo de cambio se ha mantenido bajo, la inflación no se ha acelerado drásticamente, de momento puede ser que el consumidor se sienta optimista. Cuando se meta la mano en el bolsillo, ya vaya a hacer ciertos gastos o empiece a observar que es cierto lo que está pasando afuera se traduce a lo interno, yo creo que ahí sí vamos a ver en algún momento algún deterioro en la confianza. Y es que ya esto no está pasando, vamos a ver, esto más bien ya está pasando en Estados Unidos. A pesar de que estaban muy optimistas con la llegada de Trump, la confianza de un mes a otro, María, se deterioró un 10%. ¿Por qué? Porque muchas de estas medidas tienen ruido. No, quiero decir que eso que la economía fue uno de los factores de peso para que justamente hoy el presidente de los Estados Unidos sea Donald Trump. Claro, y la baja inflación. Curiosamente, a Biden se le estaba cobrando la alta inflación de que venía de Estados Unidos y dicen que eso es uno de los factores que le costó la elección. Pero curiosamente, ahora que llega Trump, de ciertas de las medidas, ¿y por qué se traducen en un crecimiento elevado de precios? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si falta mano de obra en el sector agrícola, que es tan importante en Estados Unidos? Tengo que subir los salarios para que gente se anime a trabajar acá. ¿Qué pasa si faltan choferes para camiones? Tengo que subir los salarios también. ¿Qué pasa si se pusieron aranceles, que a final de cuentas son impuestos a las importaciones? Me cuesta más importar esto, entonces tengo que trasladarle ese costo adicional al precio del consumidor. Entonces sí, es un entorno donde yo creo que el consumidor está muy optimista, pero está viendo una serie de acciones que le está deteriorando la confianza, y uno no podría descartar que eso pueda pasar aquí. Hay que ver lo que ha subido el precio de los alimentos en los últimos 12 meses, el precio del arroz, el precio del café, el precio del alquiler, el precio de algunos medicamentos. El gas ha subido mucho, aunque el diésel ha bajado y eso compensa. Y nosotros estamos viendo una inflación que está empezando a subir, ¿verdad? En Costa Rica ya la subyacente y la inflación interanual empieza a subir, y eso rápidamente lo pueden empezar a sentir los consumidores. Y claro, en un mundo donde ya si se materializa este riesgo de que Estados Unidos entre en crisis, yo no descartaría que tampoco el consumidor costarricense empiece a ser un poquito más cauteloso, ¿verdad? Vienen con ese viento, o digamos esos vientos de cola del cierre de año, que es un cierre de año dentro de todo bastante bueno. Uh-huh. Ahora que vienen ferias también como la Expo Móvil, tenemos dos factores que son interesantes para la compra de carro, por ejemplo. Uno es las tasas en colones, que se mantienen, ¿verdad?, sin mayor presión, y el tema del tipo de cambio, que pues está en un nivel histórico de 499. ¿Eso podría ser una tendencia, algo persistente durante este año? ¿Qué podría uno valorar, poner en la balanza a la hora de tomar un préstamo? Y siempre yo le puedo, vamos a ver, si yo he visto un tipo de cambio que ha bajado, yo le puedo apostar al tipo de cambio, y siempre que las personas se endeuden a una moneda que no es la que ellos ganan, eso es apostarle. Digan que sí o digan que no. ¿Por qué? Porque son operaciones a 7, 8 años que toman normalmente las personas, y en 7, 8 años pueden pasar cualquier cosa. Tipo de cambio, si podrá seguir bajando. Bueno, está bajando normalmente en una época del año que tiende a bajar mucho, ¿verdad? Por las exportaciones estacionales que vienen, ¿verdad?, en esas fechas, por la alta temporada del turismo, porque ya se acerca el pago de renta y algunas empresas cambian divisas para pagar el impuesto sobre la renta. También estamos en quincena, y hay que recordar que aquí en las quincenas tiende a bajar un poquito el tipo de cambio, pero también estamos en un entorno donde pareciera que la demanda está cambiando también, ¿verdad? El gobierno no tiene la cantidad de dólares que tenía, y eso significa que va a tener que acudir al mercado cambiario más de lo que acudió en años anteriores. Los fondos de pensión vienen con una reforma importante, ¿verdad?, que son los fondos generacionales, y tienen que demandar más dólares porque pues tienen que invertir afuera, porque el mercado local no tiene suficientes opciones. Estamos en un entorno donde hay un premio por tener dólares en vez de tener colones, y eso debería llevar a una mayor demanda de dólares. Y adicionalmente estamos en un entorno donde, cuando hay mucha incertidumbre, María, la gente se refugia en monedas fuertes. No descartaría eso. De hecho, le paso un dato: hoy el precio del oro alcanzó un valor histórico de $3,000 la onza. Entonces, uno lo que está viendo es que la gente está empezando a reservarse, a protegerse en
digamos, en cosas que usualmente han sido fuertes, ¿verdad? El oro, y no descartaría que en el dólar, pues algunos también busquen. En cuanto al consumo de bienes duraderos, es curioso porque el mismo Banco Central en su informe de política hizo una afirmación que a mí me parece que no es nada descabellada, ¿verdad? Y ellos dicen el consumo de bienes duraderos, es decir, bienes que duran más de un año, hablamos de carro, hablamos de casa, hablamos de cierta compra de electrodomésticos, este año se está esperando una moderación en el primer semestre. ¿Y de dónde viene la lógica de eso? Bueno, es que ha habido tal demanda extraordinaria en 2022, en 2023 y en 2024 que no es sostenible que siga. ¿Cuántas veces la gente puede cambiar el carro? ¿Cuántas veces se puede cambiar la refri? ¿Cuántas veces uno hace compra de bienes duraderos, ¿verdad? 4 años seguidos. Y yo creo que algo de eso lo vamos a ver, sobre todo ahora que estamos empezando a ver un entorno que podría estar cambiando digamos, conforme transcurren los meses. Y es que ya uno afuera lo ve, los mercados de valores están muy nerviosos. La misma Fed está diciendo voy a mantener la tasa, pero hay riesgos de que se pueda hacer algún ajuste al alza. Y ahora usted lo resaltaba, ¿qué estaba diciendo el presidente del Banco Central? Cautela, prudencia, ¿verdad? Hay mucho ruido que no teníamos antes y hay que sumarle un elemento adicional a la economía costarricense. Estamos en un año preelectoral y eso en alguna medida algunas personas también las frena un poquito, ¿verdad? A ver que se aclaren los nublados del día que puede pasar hacia adelante. También un dato que se mencionaba tiene que ver justamente con el tema del empleo. Se habla que estamos llegando a niveles mínimos de desempleo, aunque en la tasa de desempleo, aunque todavía no hemos alcanzado los niveles prepandemia. ¿Qué expectativas hay en cuanto a la generación de empleo, tomando en cuenta todo este escenario de incertidumbre que está para los siguientes meses? De casi que hay que rescatar las palabras de don Roger, prudencia y cautela, Que ¿verdad? el que tenga trabajo que lo cuide. Exactamente, el que tenga trabajo que lo cuide, porque aunque estamos en una tasa de desempleo mínima, ¿verdad? En mínimos históricos que no hemos visto en mucho tiempo, y tal vez no la mínima en la historia, pero sí es de las más bajas que hemos tenido, hay que recordar que es un empleo muy diferente, ¿verdad? Se ha hecho a punta de que ha aumentado cierto porcentaje de informalidad. ¿Y qué es el problema de las personas que están en la informalidad? Que son personas que no pueden acceder a un crédito de financiamiento, no acceden a seguridad social, tienen inestabilidad en sus ingresos, entonces en el mes que se hizo la encuesta, no necesariamente significa que en el mes siguiente tuvieron el mismo ingreso, pueden tener más, pueden tener menos, o puede ser que estaban empleadas y no estaban ahora empleados. Entonces es un momento de cautela, ¿verdad? Yo creo que las personas siempre pueden estar viendo el mercado laboral y todo, pero en un entorno donde lo que se espera, y ya la OCDE lo ha dicho, ya lo dijo nosotros también en nuestras proyecciones y otros organismos, que es un año de menor crecimiento, de donde no va a haber tanto optimismo, pues naturalmente estos mensajes calan en las empresas y las empresas son más cautelosas a la hora de expandir su contratación, a la hora de realizar inversiones, a la hora de consumir más. Entonces sí, es un entorno de algún cuidado, ¿verdad? Para las personas. Sigue siendo eso sí un entorno también tampoco tan gris, ¿verdad? Y las personas, las que puedan ahorrar es un buen entorno porque las tasas todavía siguen siendo valores relativamente buenos cuando uno ve la inflación. Y pueden darse elementos afuera en la coyuntura que podrían impulsar de pronto a Costa Rica, pero eso sí con muchos grises, ¿verdad? Todavía no es claro cuáles políticas va a seguir Trump y cómo nos pueden afectar eso en el neto, ¿verdad? Sí. En algún momento se especulaba que Estados Unidos, con todas las medidas que Trump iba a impulsar, podía crecer más este año. Ahora más bien se está hablando de que puede crecer menos este año, pero que eventualmente podría tener un rebote hacia adelante. Volvamos al tema de las tasas de interés. ¿Cómo toda esta incertidumbre podría calar en el déficit fiscal? Ayer también daban las cifras de flujo de caja al Ministerio de Hacienda, donde veíamos una leve reducción justamente por pago de intereses y otros factores, no sé si estacionales, como el tema del impuesto a la propiedad, a los combustibles y el IVA, que también tuvieron un efecto en esa recaudación. Pero toda esta incertidumbre, ¿cómo podría afectar? Ya lo estamos viendo, ¿verdad? Si bajan las exportaciones, evidentemente va a haber un efecto, al igual que si baja el consumo y demás. ¿Qué es lo que se espera a nivel hacendario? Bueno, esa es una muy buena pregunta y de hecho uno lo que esperaría es que pueda haber una leve mejora en las cifras fiscales este año sin que sea extraordinaria, ¿verdad? Hacienda viene debilitada, ¿en qué sentido? Tiene 2 años donde los ingresos se han desacelerado mucho por la caída de tipo de cambio en 2023 y 2024, esto lo ha dicho el mismo ministro.
hay que recordar por qué pasa esto, porque muchas empresas tienen ingresos en dólares, pero a la hora de colonizarlos, esos ingresos son menores. En épocas donde la inflación es muy baja, cercana a cero negativa, también las políticas de precios de las empresas no son nada fáciles de hacer. Muchas empresas no ajustan precios a pesar de que sus costos suben. ¿Y qué significa no ajustar precios? María, hay tener márgenes de ganancia más pequeños. Y cuando tengo márgenes de ganancia más pequeños, tengo menores ganancias y pago menos impuestos. Ahora, si uno tiene una economía que va a crecer más despacio, que va a invertir menos, donde la gente va a consumir menos, y el IVA no va a crecer tanto, el impuesto también sobre la renta no va a crecer tanto, y lo que vamos a tener es crecimientos modestos en los ingresos. Y mucho dependerá de la senda de gasto que sigue el gobierno. Hay que recordar que también estamos en un año electoral y ningún gobierno, independientemente del partido que sea, se salva de que le meten un poquito de acelerador al gasto en año electoral, porque tienen claramente incentivos de dejar obras listas o ciertos gastos atendidos. El año pasado eso fue parte también de la aceleración del gasto. Y yo creo que vamos a ver en algún momento el debate de si se cumplió o no la regla fiscal, porque la definición del Ministerio de Hacienda es que se tiene que revisar contra el presupuesto el gasto, pero la Contraloría dice no, el gasto ejecutado contra el gasto ejecutado y presupuesto contra presupuesto. En fin, pareciera que el gasto el año pasado se aceleró de lo que el espíritu de la ley, de la regla fiscal estaba buscando. Y entonces, ¿qué puede esperar uno en este contexto? De que el tema fiscal no es un problema, pero sí se ha deteriorado un poco. Y si suben las tasas afuera, va a costarnos más financiarnos. Si la economía no crece, tampoco van a haber recursos en exceso para atender problemas de educación, salud, pobreza o seguridad que nos está doliendo mucho en los últimos años. ¿Será entonces que variamos un poquitito esta senda de recuperación fiscal? Podría haber una estabilidad fiscal. Hay que tener en cuenta que sí, la deuda ha bajado mucho, pero ha bajado mucho también porque tenemos un tipo de cambio que es el más bajo en 17 años, ¿verdad? Si usted tuviese un tipo de cambio como el que teníamos a inicios de 2022, la deuda iría por 63% del PIB. Entonces tenemos ciertos temas que hoy no se ven, pero en un momento donde el tipo de cambio empiece a subir, vamos a pagar más intereses. ¿Por qué? Porque ahora sí tengo que sacar más colones para pagar esos intereses, porque han caído mucho, porque estoy sacando cada vez menos colones para pagar intereses en dólares. ¿Por qué? Porque tengo un tipo de cambio que en términos promedio ha bajado mucho, y eso disfraza porque un 40% de la deuda de este país está en dólares, y eso en alguna medida es una vulnerabilidad fiscal que tenemos. Por eso es que uno tiene que ser cauteloso, porque sí, la deuda hoy se ve más pequeña, ha bajado el pago de intereses, y claro, bajaron las tasas de valores muy elevados en el pasado, pero también tengo una deuda que hoy se ve más chiquita por temas financieros, ¿verdad? Y es una fuerte caída del tipo de cambio que en cualquier momento puede dar vuelta. ¿Por qué? Porque no es lógico que Costa Rica tenga una de las monedas más fuertes del mundo, ¿verdad? No pensaría uno que un país tan chiquito pueda esté entre el top 10 de monedas más fuertes del mundo. Bueno, ya ha dicho también el Banco Central que ese tipo de cambio no es artificial, ¿verdad? Pero también me parece que fue el Fondo Monetario Internacional que hizo también una recomendación en torno a la compra de dólares por parte de instituciones públicas, como es el caso de Recope. Sí, bueno, las recomendaciones a veces del fondo y la OCDE hay que verlas con cuidado, porque a veces esas recomendaciones se tienden a contradecir en algunas cosas. El fondo, por ejemplo, decía, habría que dejar que el tipo de cambio siga bajando hasta donde tenga que bajar. El problema es que a la vez pide consolidación fiscal, y ya nos hemos dado cuenta en este país que si el tipo de cambio baja indefinidamente se afectan los ingresos fiscales, porque somos una economía donde buena parte de los bienes tienen precios en dólares, entonces eso afecta. A la vez, si bajan los ingresos fiscales se me complica el déficit, entonces le estoy pidiendo sostenibilidad fiscal, pero estoy diciendo que baje el tipo de cambio por otro lado. Entonces uno ahí ve algo raro. También el tema de reservas, que dicen que tenemos más reservas de las que deberíamos. En el pasado la queja era que habían reservas muy bajas, pero por ejemplo los tigres asiáticos, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, tienen reservas que pueden llegar a 100% del PIB y no se les dice nada, ¿verdad? Entonces esos mensajes hay que verlos con algún grado, ¿verdad?, de cautela, porque si uno sigue al pie de la letra las recomendaciones, cada economía es diferente. Que el tipo de cambio no ha caído por temas artificiales, ha caído con cosas que fueron, factores que se fueron uniendo, ¿verdad? Un fuerte endeudamiento del gobierno en dólares, un premio que había muy positivo por tener colones, entonces trajo capitales, dólares que se cambiaron a colones.
Luego de pues, el dinamismo de las zonas francas, que también ha hecho de que se genera un círculo vicioso, ¿verdad? Ya estamos viendo que se emplean más de 190.000 personas. ¿Y qué pasa? De que las empresas de zonas francas, donde facturan o donde venden en dólares, entonces cada vez que tienen que pagar más planilla y tienen que traer más dólares, y eso hace que la oferta sea más grande que la demanda, ¿verdad? Eso se crea un círculo vicioso. Entonces, decir que no se creó artificialmente, a final de cuentas el Banco Central es el que define en qué mediante su intervención, en qué valor queda el tipo de cambio. Pero sí ha intervenido para que el tipo de cambio no baje más de los valores de 500. Don Daniel, no se me vaya. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero ya casi regresamos con usted y con nuestros oyentes para seguir conversando de cómo estará la economía este año. Sintonía de la 92.3. Hoy estamos conversando acerca del tema de cómo estará la economía este año. Tenemos como invitado a don Daniel Ortiz, él es economista y director de CEPSA, que son asesores económicos en materia económica. Don Daniel, le consultaba antes del corte acerca de una de las conclusiones del Fondo Monetario Internacional. Recientemente también hubo un informe emitido por la OCDE sobre la valoración de la economía costarricense. ¿Qué podemos rescatar del lado del Fondo Monetario y del lado de la OCDE de esas recomendaciones que usted diría, bueno, esto sí podríamos ejecutarlo y sí está acorde a lo que el país es capaz de hacer? Bueno, interesante que ambos reportes recaen en un tema de que la sostenibilidad fiscal hay que seguirla empujando, ¿verdad? Entonces, de hecho, creo que con más detalle la OCDE que el fondo, pero ellos hablan de que la situación fiscal todavía no está resuelta y de hecho se dan una serie de recomendaciones que habrá que ver si eventualmente se pueden llevar hacia adelante. Por ejemplo, la OCDE dice considerar pues mejorar los ingresos. Entonces hablan de una serie de reformas, por ejemplo, reducir las exenciones que tienen las cooperativas, reducir las exenciones que tiene el sector salud o el sector educación. ¿Exenciones en qué sentido? De que pagan un menor IVA de lo que pagan otros, en vez de pagar el 13 pagan el 2 o el 4. También hablan de mejorar algunos temas, ¿verdad? En cuanto a los impuestos que se pagan sobre los bienes inmuebles, mejorar también los sistemas tributarios, porque ahorita hay 99 impuestos que se pagan a través de 143 instituciones diferentes y eso genera sobrecostos. Sí hablan en alguna medida de desafíos que tenemos, ¿verdad? Tenemos desafíos en temas de brechas de género, estamos también con algunos desafíos que nos empiezan a doler un poquito el tema de inseguridad, el tema de criminalidad. Pero en general ellos realmente yo creo que resaltan lo bien que el país se ha desempeñado, sobre todo después de la pandemia, gracias a reformas que se tomaron, ¿verdad? Una de ellas la reforma fiscal, también que nos hemos visto beneficiados por coyunturas como el nearshoring, el friendshoring, también vamos a ver la diversificación que ha tenido el aparato productivo del país. También resaltan un poco la mejora en el mercado laboral que se ha observado y sin duda pues ha habido una mejora. Cuando uno compara las cuentas fiscales de hoy se ven relativamente mejor de las que teníamos en 2018, eso sí con una deuda más elevada que la que teníamos en 2018. En alguna medida esos reportes, la ventaja, sobre todo los de la OCDE, es que Costa Rica no se compara con los países de la región, ¿verdad? No se compara con el Caribe o se compara con países de Centroamérica, sino se compara con países ricos. Y de pronto cuando uno está en la clase y se compara con otros mejores, puede atender recomendaciones que le van a permitir mucho en el largo plazo. Temas de sostenibilidad, también hablaban algunas reformas en el sistema financiero, ¿verdad? Proyectos que se encuentran hoy en corriente legislativa a raíz de lo que pasó con Decifin, a raíz de lo que ha pasado con Copiservidores, que pueden mejorar la supervisión, que pueden mejorar un poco y mitigar riesgos que tiene hoy el sistema financiero. En general son reportes, el artículo 4 se hace una vez al año y creo que el de la OCDE también, que le permiten a uno ver primero cómo lo están viendo uno desde afuera y también pues ver algunos temas estructurales y definir algunas rutas que pueda tomar uno en términos de políticas públicas. Ahora, importante que sean reportes que nos hagan el fondo o la OCDE no significa que está en piedra que hay que hacer
por ejemplo, lo que el fondo dice, ¿verdad? Dejar que el tipo de cambio se vaya para donde se tenga que ir. Igual la OCDE señala algunos temas, pero no señala cómo hacerlos, ¿verdad? Da muchas generalidades, pero por lo menos son puntos de referencia que son sanos para la discusión de políticas públicas y creo que es un insumo para la Asamblea Legislativa, para el Poder Ejecutivo, para los ministerios y que conviene también de pues, ver de vez en cuando porque es un mapeo muy útil para ver problemas, a veces están tan metidos en un área que no conectan, que son problemas que están relacionados, ¿verdad? Como el bajo crecimiento de la economía, con el desempleo, con el crecimiento de la informalidad, con la recaudación fiscal, etcétera, etcétera, ¿verdad? A mí se me llama la atención, don Daniel, el tema de las exoneraciones. Decía este miércoles, creo que el miércoles pasado, decía don Novia Costa, ministro de Hacienda, y el señor presidente don Rodrigo Chávez, que mucho tiene que ver por la labor legislativa, porque este tema de los impuestos se viene hablando desde la campaña pasada. Recuerdo que don Eli Feinstein había sacado un anuncio incluso sobre esto y era un estándar de su campaña y no se logra avanzar en este tema de la cantidad de impuestos, algunos hasta risibles que tenemos y no se pueden eliminar o no se logran eliminar. Bueno, es curioso porque sí, de hecho un 70% de la recaudación de este país son solo dos impuestos, impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, el IVA. El resto, los 96 impuestos que siguen, donde pesa mucho el de combustibles y el consumo pesa algo bastante, ¿verdad? Hay impuestos donde uno tiene dudas si es más difícil tenerlos ahí de lo que me están efectivamente recaudando. En cuanto a la labor, yo creo que la aprobación de una reforma fiscal no solo recae en la Asamblea Legislativa, recae en ambos, ¿verdad? La última reforma fiscal, en época de doña Rocío Aguilar, que de hecho don Nogui estaba de viceministro en aquel momento, así es. fue un esfuerzo conjunto entre el gobierno, entre la Asamblea Legislativa, las distintas fuerzas políticas y partidos lograron ponerse de acuerdo y aprobaron una reforma bastante consensuada. Y es que hay que recordar algo en este país, una reforma fiscal no se aprueba en menos de 18 meses, ¿verdad? Se tiene que discutir mucho, se hacen mesas de diálogo. Por ser optimista, Daniel. Por ser optimista. Hay temas también que a uno le sorprenden, ¿verdad? Desgastarse uno con una venta de activos, pues no es el primer gobierno que ha propuesto vender el Banco Costa Rica, pero realmente las dudas en torno a la venta de un banco, por ejemplo, en Costa Rica, si efectivamente el banco dice que vale lo que vale, ¿verdad? Porque tiene características especiales, garantía soberana, tiene los depósitos de en las cuentas corrientes de muchas instituciones públicas que si se vendiera ese banco ya no van a estar ahí. Aparte que es igual con el caso del INS, ¿verdad? Son instituciones que le generan utilidades al Estado, porque me estoy deshaciendo de ellas si no estoy teniendo pérdidas. Hay que recordar que los bancos públicos le generan, por ejemplo, no solo el impuesto sobre la renta, sino las parafiscales que aportan a Infocop, que aportan a la Comisión Nacional de Emergencias, que aportan, por ejemplo, al IBM. Entonces, pues esas propuestas, pensar uno que uno fácilmente va a vender un activo del Estado, de eso pareciera que eran ideas de otra época. Creo que donde Hacienda apostó bien es en el tema de digitalización, ¿verdad? Y empezar a cruzar más las bases de datos, ahí yo creo que está bien enrumbado. Y bueno, pues parte también de las discusiones que están pendientes es un impuesto de renta global, ¿verdad? Que las críticas eran que era un impuesto de renta mundial disfrazado. También pues que otras reformas pueden venir de camino, ¿verdad? Se hablaba también don Daniel, perdón que lo interrumpa, de la exoneración a las zonas francas, también de explorar, ¿verdad?, cambios al impuesto a bienes inmuebles. Son formas que se han planteado de cómo elevar la recaudación y también variar la carga que actualmente tienen los patronos y otras cargas sociales que hay. Hay problemas en el tema fiscal también porque a veces están esos mitos, ¿verdad? Que se dicen que vamos a ver, en este país buena parte del empresariado se queja de que las cargas laborales terminan siendo un impuesto y en alguna medida sí. Pues las zonas francas pagan cargas laborales, ¿verdad? Entonces también algunas ya pagan impuestos a municipalidades, impuestos territoriales. Entonces ese cuento a veces de que no pagan del todo no es tampoco tan cierto. Muchas son también centros de costos aquí, ¿verdad? Realmente los servicios que nosotros tenemos. Entonces a veces la pregunta es si le pongo impuestos a ellos, ¿van a generar lo que yo realmente creo que van a generar? Hay temas desde el lado del gasto también, que también se está gastando a final de cuentas. Ha sido una tarea muy difícil de mapear, ¿verdad?
realmente darle un 8% de educación está bien o no está bien, depende de los resultados, ¿verdad? Cuánto se destina a salud, cuánto se destina a seguridad. Pero creo que nuestro mayor problema ha sido también es que buena parte de los gastos se nos va siempre en servicio de deuda, en un pago de intereses, porque ha habido tal vez una planificación financiera que se complicó mucho, ¿verdad? Las tasas que hubo que financiarse, cuánto creció la deuda, y de 100 colones de ingresos tributarios, de 32, 33 colones tienen que ir al pago de intereses. Entonces ya empieza uno con 32, 33 colones menos y tengo que pagar planilla, y tengo que pagar inversión, y tengo que pagar transferencias. El tema fiscal de nosotros es un tema fiscal, y creo que por eso apuntaba bien en esa frase que decía la OCDE o el fondo de que todavía no está resuelto, ¿no? Nosotros también justamente preguntamos, don Daniel, en la conferencia del Consejo de Gobierno a don Novia Costa acerca del tema de la evasión. Por aquí estoy viendo un dato que dice que el 43% de los contribuyentes obligados a emplear facturas electrónicas no cumplen con el requerimiento. Entonces uno se pregunta si realmente están recaudando bien el dinero. Bueno, el tema de la evasión siempre es complicado, ¿verdad? Siempre las estimaciones de evasión son a veces muy gruesas, entonces la gente a veces dice, mira, la evasión es un 6% del PIB, y entonces hay que atacar la evasión. Bueno, es realista lograr que la gente no, o sea, que no haya evasión en un país. No hay ningún país en el mundo donde no se enfrente a esto, ¿verdad? Y a veces no tanto es la evasión, a veces está la misma ilusión, es decir, lo que las personas pueden dejar de pagar de impuestos porque así lo permite la normativa y los reglamentos. Creo que, como le digo, también las finanzas públicas se han afectado por factores coyunturales. Hablábamos del tipo de cambio, ¿verdad? ¿Qué pasa con una empresa donde el tipo de cambio ha caído un 20% pero vendió más de 10% el año pasado? Es interesante porque aunque usted vendió más, cuando usted lo coloniza, el efecto precio de caída de tipo de cambio hace que esa pérdida se vaya, y entonces, claro, son ingresos que se dejan de percibir. El tema de una inflación muy baja, creo que la obsesión del banco en alguna medida por tener una inflación tan baja, y también que se alimentó por una fuerte caída del tipo de cambio, significó que los márgenes de ganancia de las empresas se han reducido en los últimos 2 años, y eso los llevó también a declarar menos impuestos, porque pues tenían menos ganancia, y eso lo ve uno en el impuesto sobre la renta. Ha habido temas también que a Hacienda se les complica, eso es normal, pasa. Se revisó el impuesto del marchamo, y claro, eso significó una caída en la cantidad de impuestos recaudados. Sí, el mismo Poder Ejecutivo lo convocó y era esperable que pasara esto. Temas también como la gente que se ha ido excluyendo de la regla fiscal, los que también han tenido alguna exoneración o se han ido saliendo, ¿verdad?, de un pago diferenciado del IVA, etcétera, ¿verdad? Y este tipo de cosas pasa, ¿verdad? Las reformas fiscales se hacen. Llega un momento en el tiempo en que se estabilizan, y de pronto pues uno tiene que empezar a revisar cuál es la mejor forma, ¿verdad? Si estoy cobrando lo que tengo que estar cobrando, si también se está gastando bien. Claro, es muy difícil porque siempre la manera más fácil que se busca es mayores ingresos. Bueno, sí, mayores ingresos es una vía, pero importante también qué está pasando con el gasto, y tocar el gasto tampoco es fácil, ¿verdad? Normalmente lo que tenemos a recortar son transferencias, y lo vemos hoy en sectores de que no han estado recibiendo lo que recibían en el pasado, educación. Esperemos, don Daniel, que ciertamente pronto no haya una nueva reforma fiscal y ciertamente que se recauden mejor los impuestos. Se nos agotó el tiempo, pero yo quería darle las gracias por haber estado en el programa. Ciertamente la economía, a quienes nos gusta, es un tema que nos apasiona, y esperamos que tengamos un nuevo encuentro, don Daniel, que pueda acompañarnos en otro programa. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando, y desearles muy buen fin de semana. Muchas gracias a usted también. Quería agradecerle también a nuestros oyentes por habernos acompañado en el programa de hoy. Esperamos que tengan un excelente fin de semana. Nos vamos a escuchar el próximo viernes, pero ya casi vienen con todos ustedes mucho que contar, pero antes tenemos un bloque informativo con don Política. Son las 2 de la tarde, 45 minutos. Hola oyentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este programa de Asiento Extra y esta sección especial de todas las tardes a partir de las 2:45 sobre el tema político. Ha surgido una nueva candidata para disputar la presidencia de la Asamblea Legislativa y disputársela directamente a don Rodrigo Arias, de cara de nuevo al 1 de mayo. Se trata de Vanessa Castro, que es del Partido Unidad Social Cristiana, que confirmó que ya postuló su nombre con esa aspiración, y dice que ha sido siempre un gran sueño para ella y ha buscado trabajar para eso.
Y dice además que desde el primer año de este periodo se lo comunicó a sus compañeros de la fracción social cristiana. Y además agrega que en las reuniones de bancada que ha tenido hasta el momento la Unidad Social Cristiana, la diputada ha manifestado su intención de disputar la presidencia de la República. ¿Cuál es el panorama o por lo menos la cercanía que se pueda generar para que ella pueda ganarle a Rodrigo Arias? Mucha, según lo que decían los analistas esta mañana, por una razón, y es que podría encontrar apoyo del partido de gobierno. Y además, porque de acuerdo con lo que pues esos mismos analistas han visto hasta el momento, obviamente la posibilidad de don Rodrigo Arias buscando apoyo de la Unidad Social Cristiana, pues demuestra que obviamente su aspiración sigue viva hasta el momento. Esa es la primera noticia para destacar esta mañana. También es noticia hoy, por lo menos ha llamado mucho la atención a través de las redes sociales, el rifirrafe, para llamarlo de alguna manera, entre el ministro de Turismo y el diputado Eli Feinstein. Esto por la baja en la llegada de turistas al país, tal y como lo ha reconocido hasta el momento el propio ministro de Turismo. Desde el famoso tema aquel de los pasajes baratos, que don Eli prometió resellar, buscar los votos para resellarlo, pues ahora surge un nuevo encontronazo después de que el ministro reconociera que sí hay una baja en el turismo, pero culpa a las aerolíneas en la reducción de sus cupos. La reacción de don Eli hoy a través de una publicación que se hizo en redes sociales, pues convoca o recuerda las frases del ministro de Turismo y pregunta algo que llama la atención. Ahora, ¿quién es el jetón? Ahora el ministro reconoce que sí hay una disminución en la visitación. Las líneas aéreas, especialmente de los mercados de Europa y Estados Unidos, han disminuido su cantidad de asientos. Ahora, ¿quién es el jetón? Porque resulta que a mí me acusaron de jetón por decir aquí en el plenario que a partir de septiembre del año pasado empezó a caer la visitación turística al país, a pesar de que yo me basé en los datos que publica en su propia página web el ICT. Pero como en casa presidencial viven en La Land, no saben, no entienden por qué pasan las cosas, y como esta vez no pudieron echarle la culpa a la Asamblea Legislativa, ahora las culpables son las aerolíneas. En serio, por Dios. Que es que en septiembre y octubre llegaron menos turistas al país porque en noviembre había elecciones en Estados Unidos. En serio, por Dios. Después dice, es que es culpa de las aerolíneas porque las aerolíneas redujeron el número de asientos. Bueno, ¿pero por qué? Es porque el turista se está dando cuenta de que Costa Rica se ha vuelto un destino tan caro que su dólar está mejor invertido en vacacionar en otros lugares. Y esa parte llama la atención muchísimo. Esta mañana, precisamente en el programa Desde Buena Mañana, el analista Gerardo Corrales, analista económico, cuestionó también estas políticas del actual gobierno del presidente Chávez para hacer frente a este fenómeno que se llama así, como lo recuerda don Eli, del país tan caro para el turismo. Turistas que de hecho buscan otros lugares para hacer turismo porque les resulta mucho más cómodo. El país es muy costoso y eso aparentemente le está pasando factura al país, según dijo Corrales. Es evidente que el precio del dólar se ha abaratado de junio de 2022 a hoy aproximadamente un 27%. ¿Eso qué significa? Que para el extranjero que planea un viaje de turismo, evalúa distintos destinos como Medellín, Cancún, República Dominicana y Costa Rica. Y la gran diferencia es que esos otros países competidores han devaluado sus monedas, es decir, le dan más moneda local por el mismo dólar, y en el caso de Costa Rica es como que le hubiesen metido un impuesto del 27%. Y tanto es el panorama de este tamaño que el propio turista nacional dejó de ir a lugares aquí en el país precisamente por los costos. Y entonces se está optando también por buscar otros lugares, que es lo que está pasando, por ejemplo, con Medellín. Otra noticia importante esta tarde y mucha atención: la sección especializada del Tribunal Supremo de Elecciones ordenó a la Inspección Electoral abrir una investigación por presuntos hechos de beligerancia política del presidente Rodrigo Chávez. Esta acusación, esta orden de investigación preliminar sobre estos hechos tiene que ver con el acto inaugural del curso lectivo de este año, de 2025.
La apertura de este expediente obedece a denuncias que fueron presentadas por don Ricardo Sancho, presidente del Partido Liberación Nacional. Y estas denuncias se acumularon a un expediente en relación precisamente con manifestaciones que hizo el presidente en actos inaugurales del curso lectivo en el Colegio Técnico Profesional de Educación Comercial y de Servicios. Esto se suma a un pronunciamiento que hizo en las últimas horas también el Tribunal Supremo de Elecciones, que advirtió que quienes deberían preocuparse por un proyecto que se llama Ley para regular las nuevas formas de propaganda tiene que ver con no lo que ha dicho por parte del presidente de la República, porque en redes sociales y desde algunos perfiles se comenzó a indicar que esa iniciativa buscaba prohibirle a las personas expresarse a través de esas plataformas. Hubo un desmentido por parte del propio vocero del Tribunal Supremo de Elecciones, Gustavo Román. El objetivo de la regulación es transparentar el financiamiento partidario, resguardar el derecho de todos los costarricenses a saber de dónde provienen los recursos económicos que se invierten en política para convencerlos de una u otra postura. Si a usted le gusta opinar en redes sociales, hacer críticas y difundirlas, este proyecto no debe preocuparle. Hoy la Asamblea Legislativa confirmó que ya se publica un edicto en el diario oficial La Gaceta en el que da a conocer que la exdiputada Ivonne Acuña Cabrera no ha honrado su deuda, esto entre comillas, su deuda con el Congreso, y que además se va a proceder con gestiones judiciales de cobro por 3.250.000 colones. Ella llegó, la diputada Ivonne Acuña, llegó a la Asamblea en el periodo 2018-2022 por el Partido Restauración Nacional, aunque luego se salió de ese partido para formar parte del bloque fabricista de Nueva República. El Congreso le cobra un presunto mal uso de combustible al que se le asigna a los diputados, y esto obedece a una acción que se realizó desde el 30 de noviembre del año 2021, a pocos días de irse de Costa Rica para radicarse en otro país, como lo recordamos. Pues bueno, la tarjeta asignada a ella se usó para comprar más de 3 millones de colones en gasolina en la modalidad de prepago en una estación de servicio, y ese mismo día se hizo otra compra por 20.000 colones. Luego, en los primeros días de diciembre, se registraron otras 8 adquisiciones por 230.000 colones, según la reseña que se hace histórica de este hecho lamentable y vergonzoso para una exdiputada. Y dice, comillas, finalmente, resulta extraño, desproporcionado y fuera de toda lógica y sentido común, máxime teniendo presente los principios de ética y de sana administración de los escasos recursos públicos, que en un solo día se comprara con la tarjeta institucional la suma de 3 millones de colones en combustible. La política, así está. Ya viene mucho que contar, 2 de la tarde, 56 minutos. Que estén bien.